pero tenemos que el gas ocupa la segunda posición mientras el carbón está en la tercera posición. Decir en torno al carbón es de las fuentes energéticas que antes saldrán de nuestro mix, tanto a nivel mundial como a nivel europeo y sobre todo en España. En España parece que ya estamos bastante convencidos de que está abocado al cierre las pocas centrales y usos que tenemos de carbón en materia de energía. Y en el apartado renovable, ¿qué destacar? Pues que está en cuarta posición, pero es cuarta de 5, o sea, tampoco digamos que es una posición muy destacada, ¿no? A nivel mundial, el 10% de la energía que consumimos es renovable. Sin embargo, si viéramos ese 10%, más de la mitad de esa energía es la biomasa tradicional. Es decir, leña, desechos, digamos, naturales que utilizamos para, normalmente, más uso en países menos desarrollados o subdesarrollados y países en vías de desarrollo, de los cuales ese 10% puede llevar a equívoco. No son las tecnologías renovables modernas. Las tecnologías renovables modernas representan más o menos un 4% de ese porcentaje. En torno al 5% está biomasa y el 1% o algo así los biocombustibles. Si nos vamos en el caso de Europa, vemos que esa tasa de penetración o de consumo de energía primaria a partir de renovables aumenta, supera el 13%. Pero también lo he dicho, aquí también hay bastante componente de biomasa tradicional, no tanto como el consumo a nivel mundial. Y luego también aquí hay mucha componente de ese 13,1% de la energía que procede de las grandes centrales hidráulicas, ¿vale? Ese 13,1% no es sol, no es viento, ¿vale? Ni tampoco es otras formas de generar con renovables. Pero bueno, son tasas que están llamadas a ser digamos, las protagonistas de estos quesitos. No sabemos en cuánto tiempo serán. Esperemos que más antes que después, porque si no, todos esos compromisos que tenemos con París, el cambio climático, el CO2, las 450 partículas por millón en el ambiente, no lo vamos a conseguir. Y decirles, bueno, en última posición, ver la energía nuclear, en qué situación está. Pero bueno, llamarles la atención de esta diapositiva sobre dos hechos, que es los grafiquitos que aparecen en los extremos abajo, que en ambos casos, tanto a nivel mundial como a nivel europeo, se produjo un crecimiento del consumo de renovables respecto al año anterior, ¿vale? Esto es la tendencia de lo que ocurrió en el 16 respecto al año 2015. En la siguiente diapositiva veremos lo que pasó en España. Disminuye el consumo, ¿vale? Empiezo por ahí. En España disminuye el consumo pues, por dos factores, fundamentalmente. El primero, porque sí que es verdad que hubo menos recursos renovables. Es decir, en 2016 respecto al 15 hubo un poquito menos de agua, un poquito menos de viento, el sol se comportó más o menos igual. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no hemos hecho nada en renovables desde hace años. Entonces, a poco que ha aumentado el consumo energético del país, poco, pero algo aumentó, el porcentaje disminuye. Tampoco nosotros pensamos que esto tenga que crecer a ritmos del 5, del 10, del 20, es lo de menos, pero lo que sí que hay que hacer es seguir avanzando, no pararnos. Y por desgracia en España nos hemos parado hace unos cuantos años, ahora lo miraré. Pero bueno, fijándonos en el mix energético nacional, pues vemos que lo mismo. Hablábamos antes del petróleo, dependemos más aún del petróleo que el resto del mundo, dependemos más aún del petróleo que el resto de la Unión Europea y tenemos que, en segunda posición, tenemos el gas. Si sumamos los dos de combustibles fósiles, pues tenemos eso, tasas del 65% de depender de estas materias primas fósiles. Vemos como las renovables sí que es verdad que en España se sitúan en tercera posición, por delante de la energía nuclear y el carbón. Pero esto también a veces es accesorio, porque hemos tenido años que la tasa de porcentaje de carbón ha sido superior a la de las renovables. En España, más o menos, el carbón se comporta de forma anómala los últimos años, bien porque ha habido políticas de fomento y de subvención y de incentivo a la quema del carbón nacional y, digamos, que de alguna manera extranjero, o bien porque el carbón ha estado muy barato en los mercados internacionales. Y entonces compite con el gas y con otras fuentes de energía para hacerse un hueco en nuestro mix energético. Y eso, en España tenemos el 14%, pero, insisto, ese 14% habría que ver, y ya les digo yo, que hay que mirar también que hay bastante parte de biomasa tradicional, hay bastante parte de grandes centrales hidráulicas y el porcentaje de las renovables, digamos, más modernas
es bueno, porque España ha hecho las cosas bien, pero podría haber sido mejor y podríamos estar en mejor situación si no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido en los últimos años. En cuanto a posición, tenemos la energía nuclear, una de las energías que está en el debate, ¿vale? En España actualmente hay un debate de qué tenemos que hacer con los reactores nucleares, si ir cerrándolos conforme llegan al final de la vida útil o alargar su extensión de vida, pero veremos que es una energía que está abocada a desaparecer, antes o después. Y lo mismo pasa con el carbón. El carbón será otra de la energía que será probablemente de las que vemos aquí la que primero salga del mix energético. Bien sea porque tenemos que cumplir unos compromisos de emisiones y el carbón nos penaliza mucho, porque, como decía antes, es la fuente más emisora en materia de CO2, o bien sea por decisiones bien estratégicas, empresariales, económicas de las empresas, el ir abandonando estas fuentes de energía. Con lo cual, este quesito lo tendremos que cubrir con algo. Veremos que desaparecerá la nuclear. En 10, 15, 20 años estará todo probablemente desmantelado. No está en el debate en España el poner en marcha nuevas centrales nucleares. Veremos que desaparecerá el carbón y, evidentemente, no podemos seguir apostando por petróleo y gas, porque nosotros tenemos un objetivo que luego veremos a nivel europeo, pero básicamente tenemos que descarbonizar todo nuestro sistema energético. Es decir, en 2050 ya tendremos que reducir las emisiones más o menos entre un 80 y un 95% las emisiones de CO2 respecto a niveles del año 90. Pero bueno, esto viene a ser a que 2050 el sistema energético tiene que ser descarbonizado prácticamente, no del todo, pero prácticamente. Con lo cual, aquí tenemos que de todas estas fuentes, las que no emiten, en este caso CO2, son dos, las renovables y la nuclear. Y la nuclear, lo que les decía, en el debate está si alargarlo algo más allá, pero no está en el debate apostar por ella y hacer nuevos desarrollos. Tendremos que sustituir el petróleo. ¿Cómo lo haremos? Pues lo más probable que lo hagamos, y nosotros defendemos ello, que es electrificar la economía lo máximo posible. Es decir, todos saben el desarrollo del vehículo eléctrico, ayudará a quitar parte de ese quesito al petróleo. El tema del gas, pues algo parecido. Sí que es verdad que hay determinados estudios en el cual al gas le dan un papel incluso más protagonista, porque en teoría es la energía de transición. Digamos que, quitando las renovables y la nuclear que va por otra parte, porque digamos el CO2 no emite, pero es la menos contaminante de todas ellas. Entonces, determinados estudios sí que le dan un papel protagonista de que aumente su tasa de entrada en el mix energético, pero en nuestra opinión creemos que sería un error, digamos, el trasladar consumos de gas o consumos de petróleo. Imaginemos, sustituir petróleo por gas para dentro de muy pocos años hacerlo con renovables. El problema que tienen las renovables a día de hoy, sobre todo aquellas que son competitivas en precio, que son la eólica y la energía solar fotovoltaica, el problema que tienen, como ustedes sabrán, es que no las podemos almacenar. Esa electricidad lo podemos hacer y se están dando pasos hacia ello, pero de momento a nivel competitivo, o sea, nos penaliza. O sea, el coste que tiene almacenar la electricidad, bien sea en baterías o, imaginemos, con grandes centrales hidráulicas que pudieran hacer de reserva del sistema, tiene dificultades técnicas por un lado y luego, sobre todo, dificultades económicas. Pero el futuro va por ahí. Todos vemos como cada día se anuncia una nueva batería con un coste menor, se anuncia que el coche eléctrico tiene cada vez más autonomía, etcétera, etcétera. Tendremos que electrificar gran parte de este quesito y la mayoría hacerlo, evidentemente, con renovables. Este quesito que nos ha llevado a España, ¿y cuál es la situación que tenemos? La que ustedes ven aquí, la dependencia energética. Se hablaba esta mañana, y lo hablaba el presidente del Cabildo, es insostenible que España tenga estas tasas de dependencia energética. Es decir, esto significa, este gráfico que ustedes pueden ver aquí, el porcentaje de energía que consumimos, cuánta de ellas traemos de fuera. Es decir, cerca del 73% de la energía que consumimos en España viene de fuera, no es nuestra. Todo esto teniendo en cuenta, además, que el 13% de energía nuclear no está aquí considerada, porque a nivel europeo se considera que la energía nuclear es autóctona, aunque no tenemos minas ni de uranio, ni tenemos combustible. Tenemos centrales, pero no tenemos combustible. Pero bueno, digamos que el 85% de la energía que consume España la trae fuera. Esto es una debilidad, esto es un riesgo. Esto es algo que deberíamos tener presente dentro del debate, que las renovables nos ayudan desde hace muchos años a reducir esta dependencia, porque el sol, el agua, el viento, la biomasa es nuestra, es de nuestro territorio, nadie la controla.
por nosotros, la controlamos nosotros y la tenemos presente nosotros. Y en definitiva ven aquí como la comparativa con cómo estamos a nivel europeo. A nivel europeo, pues la media de la Unión Europea está en torno de eso, del 54%, y fíjese que Europa ya se puso dentro de sus 3 ejes de política energética, de cara a los objetivos que tiene en materia de clima y energía, el reducir esa dependencia. Y era un elemento clave, porque tiene un riesgo económico, un riesgo geopolítico y un riesgo de país. Riesgo que ahora veremos. En definitiva, nosotros defendemos, y lo hemos dicho desde hace muchos años, hay que apostar por las renovables, no solo porque son más respetuosas con el medio ambiente, no emiten, generan más empleo, más riqueza, más democratizan la energía, por así decirlo, mucha más gente tiene acceso a ellas, pero también hay que hacerlo por esto, porque esto es un mal endémico de nuestra economía. ¿Y cómo se refleja eso? Pues lo comentaba también esta mañana el presidente, en la balanza comercial. Digamos, si se fijan en las cifras rojas de la parte inferior, esa es la balanza comercial española, es decir, el saldo entre exportaciones e importaciones, ¿vale? Es decir, históricamente y desde hace muchísimos años, España, y lo sigue siendo, tiene que importar más equipos, más materias, más todo, que exportar, ¿vale? Pero bueno, le pasa a muchas economías. Sin embargo, el problema, el mal endémico de la economía española está en el ámbito energético. Si nosotros quitáramos de este gráfico la parte de energía, tendríamos las barritas verdes. Y diríamos, bueno, pues la economía española, fíjese, en el 2012, 13, 14 y 15 hubiera exportado mucho más bienes y equipos de los que ha tenido que importar. Sin embargo, si le sumamos las barritas moradas de la parte inferior, vemos cómo el resultado es la parte roja. España, los 2 últimos años, el precio de las materias primas ha estado bastante contenido. Digamos, hemos visto precios de... Bueno, esto va con un año anterior, perdonen. Es 2015 y 2016. El precio del petróleo ha estado en mínimos, sobre todo en el año 2016, y vemos que se ha reducido mucho esas barritas. Pero podemos ver cómo en años incluso posteriores a las crisis hemos tenido años, por ejemplo, como el año 2012, que tuvimos que traer energía, porque esto es energía. 45.000 millones nos gastamos en energía en el año 2012. Esto es muchísimo dinero. Básicamente, para que se haga una idea, los ingresos por turismo, es decir, la principal fuente de riqueza del país, están en el torno de 52.000 millones. O sea, todo lo que generamos de ingresos con nuestro primer potencial como país, que es el turismo, nos desangramos en una cantidad muy cercana en la energía. Los últimos años, como decía, ha variado, pero en los años, incluso en mitad de la crisis, fíjense que estábamos en 45.000 millones. Esto es una debilidad absoluta y deberíamos luchar contra ello y para eso estamos, ¿no? Entrando en la electricidad. Este es dato del año 2017. Voy a enseñarles, digamos, ya les decía antes, nosotros preveemos, y no solo nosotros, sino yo creo que hay un consenso común que hay que electrificar no solo el país, sino el planeta, para conseguir esos objetivos, digamos, de reducción de CO2, de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto, digamos, que es la matriz eléctrica a nivel nacional en el año 2017. Sí que podemos ver cómo, si uno se fija en el quesito, la mayor parte se lo llevan las renovables, casi un 33%, ¿vale? Pero entrando en detalle, vemos cómo la hidráulica, las grandes centrales hidráulicas, aportaban casi el 8% de la electricidad. Normalmente he de decirles que el año 2017 hemos sufrido una sequía que hacía casi 30 años que no la veíamos. Y esas centrales suelen aportar el doble de electricidad de lo que lo hicieron en 2017. Y suele estar en torno a tasas del 16-18%. Con lo cual, el resultado de las renovables sí que es verdad que en buenos años que hay agua estamos en entornos del 40%. Es decir, a nivel nacional el 40% de la electricidad que consumimos viene de renovables. Aquí en Canarias, solo el 8%. Y eso, digamos que Canarias es el paraíso natural de las renovables. Pero bueno, luego me referiré a ello. En definitiva, de renovables consumimos, pues eso, tasas del 30-40%. Ahí pueden ver la distribución de las distintas fuentes, pero llama la atención que tenemos como líder, digamos, de desarrollo renovable la eólica. No me referiré mucho más porque luego Juan Virgilio nos dará su visión. Pero llama mucho la atención las tecnologías solares. Vemos cómo, siendo el país del sol,
únicamente el 5% de la electricidad que consumimos proviene del sol. Esto es absurdo, y lo digo aquí tranquilamente, pero no tiene sentido. Esto también es fruto de que sí que es verdad que en el pasado el Ministerio y ciertos desarrollos no se hicieron correctamente, ¿vale?, sobre todo en la energía solar fotovoltaica, aunque también en la energía solar termoeléctrica, pero fruto de esos errores del pasado, que vinieron de decisiones políticas y de, digamos, y de una acción política, ¿vale?, no ni del sector empresarial, ni del sector doméstico, ni de ciudadanos. Pues fruto de eso casi hemos demonizado la tecnología que está llamada a ser la líder de todo el panorama energético, que es la energía solar fotovoltaica. Insisto, estamos en tasas del 5%, con lo cual es poco. Siguiendo haciendo un repaso un poco más de lo que tenemos, en segunda posición tenemos que de esa electricidad que consumimos, algo más del 20% venía de la nuclear, ¿vale?, de esos, digamos, esas centrales que tenemos en la península, no aquí, claro, esas centrales, pero que están llamadas a salir del mix energético de forma paulatina. Algunos, digamos, dependiendo de la acción política, algunos grupos políticos piden su salida casi inmediata, otros lo quieren dilatar más, pero tendrá que salir de ahí. Y luego ya tenemos pues tasas con cierto, digamos, con más protagonismo, el carbón. Lo que les decía, en España, pues esto es del año pasado, en el año 2017 más del 17% de la electricidad venía de carbón y es la principal fuente emisora. España fue, bueno, lo ha dicho también, que se ha dicho esta mañana, España fue el cuarto país de la Unión Europea que más incrementó sus emisiones en 2017 y eso es fruto de la quema fundamentalmente del carbón. Y vemos cómo luego tenemos dos tecnologías fundamentalmente alimentadas con gas, que son los ciclos combinados y la cogeneración. La cogeneración son, digamos, motores asociados a la industria, pero que queman gas. Entonces, básicamente, pues eso, casi un 25% de la electricidad que consumimos viene del gas. Y es lo mismo, el gas tendrá su papel, pero es transitorio. Es transitorio porque el gas y, de momento, el carbón sí que actualmente están sirviendo, digamos, se suele decir de backup o, digamos, de refuerzo cuando no tenemos renovables. Es decir, cuando no hay viento, cuando no hay sol, necesitamos tirar de otra tecnología para alimentar nuestros enchufes, nuestra electricidad y todo. Pues eso de momento nos lo está dando en España el gas y el carbón. Pero ¿qué ocurre? Con lo que está avanzando el almacenamiento, con lo que está avanzando la tecnología, tanto en reducción de costes como en capacidad de almacenar, no solo durante minutos, sino horas e incluso días, veremos cómo eso desaparecerá de aquí. Nosotros insistimos, valoremos bien los pasos que demos en cuanto a los vectores energéticos. No podemos hacer ni podemos cometer errores que hemos cometido en el pasado, porque muchas centrales de gas que hay en España están trabajando en horas, pues digamos, irrisorias. No llegan ni a las 100 horas al año. De las 8.000 que tiene el año no funcionan ni 100 horas, porque no están haciendo falta. Porque a día de hoy esa reserva para las renovables la dan o las propias renovables, mediante a los embalses y, digamos, el aprovechamiento hidráulico que puedes almacenar, o el carbón. Entonces, midamos muy bien qué hacemos. Quiero hacer un repaso rápido de cómo hemos llegado hasta aquí, por fuentes de generación. Solo voy a enseñarles 3 renovables como ejemplo. Esto ha sido el desarrollo de la tecnología eólica desde el año 2000 hasta el 2017. Eso es capacidad instalada, es decir, cuántos parques eólicos se han ido poniendo en marcha, las barritas. La línea es de forma acumulada, cuánto tenemos actualmente. Pero vemos cómo año a año hemos ido haciendo ciertos desarrollos, unos más, unos menos, en función de los objetivos que teníamos o de los planes que teníamos, de cómo se comportaba el mercado, de los decretos, de las leyes que fomentaban su desarrollo. Sin embargo, llama la atención, ustedes pueden ver el año 2013 lo que ha ocurrido en España. En el año 2012, a principios del año 2012, el Gobierno de España, que es del mismo signo político que el actual, la primera medida que tomó con rango de ley, es decir, llegaron, creo que fue en noviembre del 11 al Gobierno, pues en enero o febrero del 2012, la primera medida con rango de ley que tomó este Gobierno no fue ni en sanidad, ni en educación, ni en economía, ni en ningún tema social. La primera medida con rango de ley fue un Real Decreto Ley de moratoria a las energías renovables.
Era lo que más le preocupaba, o al menos yo a los hechos me remito, ¿no?, en ese momento al Gobierno. Sí que es verdad que teníamos un problema en el sistema eléctrico de ciertos desajustes, pero creemos nosotros que injustamente culpó a las renovables del problema de muchos otros. Y hemos visto cómo, pues desde el año 2012 se tomó esa medida, evidentemente en el 2013 había determinados desarrollos que estaban en marcha, pero prácticamente no hemos hecho nada en materia eólica. Vemos, perdonen la expresión, que es que en 2005 fue un cero, no se levantó un molino en España, cuando la industria eólica española, y Juan Virgilio lo dirá, es puntera a nivel mundial. Y hemos tenido los fabricantes siempre en los 3, 4 puestos de liderazgo. ¿Esto qué ha ocurrido? Pues que ha matado a parte de la industria. Y es una lástima. Hemos visto como en los últimos 5 años prácticamente no se ha hecho nada, entonces la industria o se ha deslocalizado o ha caído en manos de terceros. Y no me referiré más. Esto en la eólica. ¿Qué ocurrió en la energía solar fotovoltaica? Un repaso rápido. No digo algo parecido, pues no tiene nada que ver. Pero lo que ven es más o menos, pues eso, en megavatios, es decir, lo que son el número, no digamos el número de plantas, pero el volumen de plantas que se pusieron en marcha en España de la energía solar fotovoltaica desde el año 2004 al 2017, ¿vale? Vemos cómo, claro, llama mucho la atención lo que ocurrió en el año 2008, ¿no? Hicimos poco, un poquito más, 2004, 2005, 2006, 2007 y un poquito más, y en 2008 prácticamente hicimos todo y luego más o menos lo hemos matado los últimos años. ¿Esto fue un error? Fue un error porque entre que hubo, digamos, había determinados planes para instalar una determinada cantidad, ¿vale? Si cruzamos eso con que cada vez la tecnología era más barata, hubo mucha gente que se vino al sector, digamos, renovable. También veíamos cómo la crisis del ladrillo en España dejaba a muchas empresas de construcción o promotoras de ese sector con capital, con dinero, con ganas de invertir en cosas, pues vinieron aquí. Esto, donde había un plan de poner en marcha 500 megavatios, pues como ven ustedes, nos fuimos a 2.707. Esto también fue porque el Gobierno levantó la mano por muchos intereses. Y esto no lo digo yo, sino que esto el propio ministro de entonces, Miguel Sebastián, lo puso en un artículo y está escrito. Es decir, recibió muchas presiones de comunidades autónomas, de entidades, de empresarios y de todo, para no limitar ese desarrollo a 500. El problema es que eso nos fue la mano. Y ese error que aquí vemos que es un año, eso hay que pagarlo durante 25. Pero fue un error político. Y por desgracia luego lo han sufrido pues tanto los empresarios, las empresas, las pymes, incluso los ciudadanos. Porque durante ese año tú ibas al banco a pedir un producto financiero o un préstamo o cualquier cosa y te ofrecían, oiga, invierta usted en energía solar fotovoltaica, que en vez de darle un 2% que le doy en el depósito o un 3%, va a tener usted un 7,5%. Y sin embargo, lo que ocurrió después, quien ha penalizado ha sido toda esa gente que invirtió y se les ha recortado mucho. En definitiva, bueno, simplemente eso, quédese con la idea que algo se intentó arreglar con un sistema de preregistros, pero siempre ha ido a la baja. Y esas tasas de crecimiento, o digamos, prácticamente es no hacer nada, esto no alimenta una industria, no alimenta nada. Y si el futuro energético está llamado a ser gran parte de esta tecnología, España ya nos hemos quedado atrás. Hemos perdido la industria, hemos perdido muchos profesionales, o que han cambiado de sector, o que los tenemos en otro, digamos, en puertas afuera, en el extranjero, y es una lástima. Veremos cómo lo retomamos. Y algo parecido con la energía solar termoeléctrica. Esta es otra energía que en vez de aprovechar la radiación directa, calienta unos aceites o directamente vapor. Pero bueno, aquí también es paradigmático, que en 2013 se dictó esa moratoria y hemos hecho 4 ceros. Aquí las empresas españolas han exportado muchísimo de esto y han sido líderes mundiales y, por desgracia, si en tu propio país no tienes negocio, ¿qué haces? Pues lo más probable es que desaparezcas de aquí como empresa o que te compren terceros, y así ha ocurrido. En definitiva, esto es de forma agrupada las distintas tecnologías renovables, lo que veíamos antes en barritas, ¿verdad? Esto si sumamos la eólica, solo hemos visto 3, pero hay más, ¿no? Aquí tenemos en azul el desarrollo eólico que hemos hecho, el desarrollo fotovoltaico, el desarrollo solar termoeléctrico, pequeñas centrales hidráulicas que hemos ido añadiendo y que se consideran renovables, y centrales de biomasa. Esto ha sido el recorrido hasta el 2017. Fíjense el bajón
del año 2014 al 2017. Prácticamente es pasar de, no digo del todo, pero de mucho a la nada. Esto, insisto, ha tenido consecuencias muy graves en el sector industrial en España y es una lástima. Pero el problema es lo que nos viene por delante, porque el futuro, yo creo que todos estamos convencidos, es renovable y es de estas tecnologías, porque además son baratas. Antiguamente eran más caras. Siempre nosotros no hemos dicho, siempre nos gusta decir que siempre han sido baratas, porque lo que, digamos, antiguamente se pagaban primas, esto se pagaba para, digamos, contrarrestar los daños que nos hacían otras fuentes de energía. Si ese daño que nos hacían otras fuentes de energía fuera nuestro recibo de la luz, lo pagaríamos muchísimo más caro, pero luego ese daño se resarce de otra manera. En definitiva, me he ido. Esto es lo que hemos hecho hasta el 2017 y fíjense en la siguiente, que es lo que pretendemos hacer en los próximos 3 años. Es decir, lo que ocurrió en 2008 fue un error de bulto y un error que el propio gobierno actual lo achaca, evidentemente, y lo toma como justificación para no volver a cometer errores, ¿vale? Sin embargo, los planes del gobierno ahora, de aquí al 2020, son estos. Estos son la expectativa de instalación de nueva potencia conforme a últimas subastas que sí que, digamos, se han puesto en marcha. Pero el problema es que venimos de transitar por el desierto y ahora queremos hacer en 1 año y poco lo que no hemos hecho en 6, 7, 8 o 10 años. Esto es un error. Esto es un error. Porque, primero, las empresas no se pueden planificar. Si tú pretendes hacer en 2 años y suministrar equipos para cubrir esta demanda, evidentemente tendrás que traer los equipos de China, de Alemania, de Francia, de donde sea. Y esto no alimentará el mercado nacional. Algo sí, evidentemente. Pero bueno, en definitiva, nosotros siempre hemos pedido un desarrollo renovable ordenado, un desarrollo renovable planificado y un desarrollo renovable que cree industria y valor. Uno de los puntos fuertes de las renovables, ¿cuál es? Es decir, nosotros cuando nos gastamos 1 euro en traer petróleo de Arabia Saudita, ese euro tú lo entregas al país y ahí lo has perdido, no crea valor. Cuando tú inviertes 1 euro en renovables en tu territorio, crea valor. Te lo gastas, evidentemente, de la misma manera, pero generas empleo, generas riqueza, generas actividad. Pero euro que mandas al exterior, euro que pierdes. En definitiva, creemos que tiene que cambiar bastante la política energética en este país. Básicamente, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué las renovables van a ser las protagonistas? Pues por el tema ambiental que decía y por la reducción de costes. Vean aquí rápidamente la reducción de costes que tienen 2 tecnologías, la eólica y la solar fotovoltaica. Vemos cómo en los últimos 7 años pues han reducido sus costes pues casi a la mitad la fotovoltaica y pues 3/4 partes casi la energía eólica. Con lo cual, si tenemos en cuenta estos 2 factores, tema ambiental, tema objetivos y tema reducción de costes, evidentemente serán las protagonistas. La siguiente gráfica simplemente les quería enseñar una comparativa de costes. En la parte superior son las renovables, en la parte inferior son las tecnologías tradicionales, ¿vale? Esto es un estudio de un banco de inversión americano, no es nuestro, o sea, no somos parte en él, pero pueden ver cómo dependiendo del emplazamiento, de dónde pongas en marcha este tipo de instalaciones, las renovables, la eólica y la energía solar fotovoltaica son mucho más competitivas ya en costes que, por ejemplo, las centrales de gas, que son las que tienen ustedes ahí resaltadas en rojo. Con lo cual, evidentemente, gracias a Dios, esto ha desaparecido del debate. Siempre hemos tenido el debate, las renovables son caras, es de privilegiados, de tal, de no sé qué. No, pero es que ahora ya son la solución económicamente más factible y esperemos que sea así. Fruto de eso es lo que hemos visto en los últimos años. Esto es el desarrollo de renovables a nivel mundial y la inversión, volúmenes de inversión en renovables. Vemos cómo en las barritas amarillas, en las barritas, naranjas y rojas, es la inversión en países menos desarrollados y en las amarillas de más desarrollados. Vemos cómo históricamente, desde el año 2006, 2011, incluso hasta el año 2014, se invertía más en renovables en países desarrollados por eso, entre otras cosas, porque costaban más dinero, sin tener en cuenta sus externalidades. Sin embargo, ya en el 2015 vimos que se dio la vuelta. Resulta que los países con menos recursos ya apostaban por renovables, porque son más baratas. Y si ustedes lo ven, dirían, oye, ¿qué ha pasado en 2016 que se ha reducido un 23% la inversión en renovables? Se ha reducido un 23% la inversión, sin embargo, la capacidad, el número de instalaciones, por así decirlo, ha aumentado un 9%. Eso significa que nos ha costado poner más,
nos ha costado menos a nivel mundial y los volúmenes de inversión son astronómicos. En definitiva, por acabar ya, ¿qué tenemos por delante? Estamos en el año 2018. En España dependemos de Europa y dependemos de unos objetivos de clima y energía que son los que ustedes pueden ver aquí. Tenemos para pasado mañana, como quien dice, un objetivo de que Europa, el 20% de su energía provenga de renovables, de su energía final, ¿vale? España coincide el objetivo medio europeo con el objetivo de España. En España estamos actualmente en torno al 17%. Tenemos, digamos, un año y poco para aumentar 3 puntos esto. Veremos si lo hacemos. Por eso, esto es la justificación de ese desarrollo tan abrupto que les he enseñado antes. De repente queremos hacer en año y medio lo que no hemos hecho en 6. Pues la justificación es esta. El gobierno actual quiere cumplir con este acuerdo, porque si no desde Europa pues nos tirarán de las orejas o nos llamarán la atención. Pero bueno, veremos. Eso de cara a 2020. De cara a 2030, en materia de renovables, está en discusión ahora los objetivos. Es decir, ¿qué porcentaje de energía tiene que suministrar o tiene que consumir Europa de renovables? Actualmente hay un debate que está entre el 27 y el 35. Aquí la Comisión Europea, digamos el gobierno europeo de todos nosotros, propuso el 27. El Parlamento Europeo, a través de, entre otras cosas, de un ponente de la directiva que es español, José Blanco, el exministro de Fomento, ha propuesto aumentarlo al 35. Sin embargo, veremos que la decisión recae sobre el Consejo. El Consejo Europeo está formado por todos y cada uno de los gobiernos nacionales. Por desgracia, la posición de España en el Consejo Europeo es de reducir al mínimo ese porcentaje. Es decir, quedarnos en el 27 y yo sospecho que a lo mejor incluso menos. Eso en cuanto a renovables. Luego tenemos otros objetivos de reducción de emisiones y de ahorro de energía. Pero bueno, yéndonos a 2050, sí que Europa tiene un objetivo muy claro para cumplir con París, que luego me referiré, que es que sus emisiones, todos estos volúmenes de CO2, se reduzcan entre un 80 y un 95%. Esto prácticamente es descarbonizar Europa a 2050. Y por último, ¿qué tenemos como objetivo supranacional o, digamos, mundial? El objetivo y el Acuerdo de París. No sé si recuerdan que a finales del año 2015 se firmó lo que venía siendo el Protocolo de Kioto, luego pasó a ser el Acuerdo de París, que lo que firmaron 195 países miembros de la ONU fue tratar de que la temperatura del planeta a final de siglo, es decir, de aquí a 2100, no aumente 2 grados centígrados. Bueno, no, el punto base no es ahora, sino hace ya años. Pero bueno, tratar de contener el incremento de la temperatura del planeta, esos 2 grados centígrados. Para ello tenemos que cumplir lo que dice ahí. Pero es que ese Acuerdo de París también tiene otro acuerdo que no es vinculante, este es vinculante, tiene otro acuerdo que no es vinculante que dice que todos los estados firmantes del acuerdo harán todo lo posible, pondrán en marcha todos los mecanismos, herramientas, etcétera, etcétera, para que no llegue al 1,5%, 1,5 grados. Bueno, pues en el escenario de 1,5 grados, Europa en el año 2050 no puede emitir CO2. No podemos usar gas, no podemos usar petróleo, no podemos usar carbón. Eso en 2050. Y en materia de energía, 2050, no voy a decir que es pasado mañana, pero está cerca. Porque cuando tú pones en marcha imaginemos, un parque eólico, pues 20 y 25 y 30 años te dura. Con lo cual es probable que desarrollos que tú pongas en marcha ahora estén activos en 2050. Con lo cual, pues es un reto. Esta es la imagen final. Esto es fruto de lo que tenemos que hacer del Acuerdo de París. Fíjense, ese es digamos, los niveles de emisión a nivel mundial de CO2 desde el año 1900 hasta la actualidad. Esta imagen, lo que hay detrás es el Everest. Si ustedes se fijan, poco a poco hemos ido subiendo, prácticamente plano hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, pues el voraz desarrollo global, económico, mundial, asociado al uso insostenible de la energía, nos ha hecho que desde el 1950 hasta la actualidad hemos incrementado las emisiones de forma incontrolada. ¿Y qué ocurre? Para conseguir lo que les comentaba de París, tenemos que seguir esa senda verde. A uno le parece, pues bueno, puede ser razonable. Esto es una barbaridad. Y esto es un reto que tenemos como
como mundo, digo yo, porque además esto no es, los efectos del cambio climático no son locales, son globales. Como planeta tenemos el reto de abandonar absolutamente todos los usos de la energía y todos los usos que emitan CO2. Y esa pendiente que ustedes ven ahí, de verdad que es salvaje. En definitiva, me refiero ahí a ¿cómo se dice? A una frase de un alpinista que decía que llegar a la cima es opcional. Es decir, nosotros hemos optado por llegar a esa cima como planeta. Pero es que si queremos seguir, digamos, viviendo aquí, no quiero ser tampoco extremo, pero si queremos conseguir los 2 grados centígrados y que no cambie el clima de la manera tan salvaje como puede cambiar, bajar es obligatorio. Con lo cual no nos queda otra. Y por mi parte, pues nada, agradecerle mucho su atención.